Para comenzar, quiero hacerte una pequeña pregunta. Bueno, ya la hicimos la semana pasada, pero quiero volver a que nos tomemos el momento de meditar en ello nuevamente. Para ti, ¿qué es un milagro? Cuando escuchas la palabra milagro, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que sale así como una película en tu mente cuando escuchas milagro? Ciertamente, cuando escuchamos la palabra milagro, de una vez pensamos en cosas increíbles, en cosas maravillosas, en cosas que a veces no tienen explicación, ¿sí o no? Normalmente pensamos en eso porque entendemos que Dios creó un orden en el universo. Él creó los cielos, la tierra, creó cierto balance, creó ciertas leyes como la de la gravedad, la de la termodinámica, la órbita de los planetas, etcétera, 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 ¿verdad? Tendemos a pensar eso de que es algo que sale del orden establecido por Dios. Cada vez que vemos un milagro, solemos verlo de esa manera, solemos verlo como esos momentitos, esos segundos en los que Dios aprieta el botón de pausa, mete la mano y hace algo diferente a lo que estábamos esperando que iba a suceder, ¿verdad? Es lo que normalmente pensamos por un milagro, pero aquí hay algo importante que resaltar. Ese no fue el plan de Dios, porque el orden natural de este mundo se da por la caída del hombre, que destruye ese diseño original que Dios había propuesto. Para Dios, el orden que estamos viviendo hoy en día es resultado de lo que sucedió en Edén. El momento en el que la muerte entra a este mundo, todo tiende a destruirse, todo tiende a desmejorar. Y sé que la semana pasada les di un ejemplo sencillo. Si yo esta guitarra la dejo allá afuera, se la roban. No, si la dejo afuera, el sol, los elementos la va a terminar descomponiendo. Porque es la tendencia que hay en este mundo. Las cosas no son eternas en este mundo. Pero el diseño de Dios era la eternidad. Era que todo fuese para siempre y que tuviésemos pues ese estado constante de asombro de las cosas. Porque para Dios que experimentemos milagros es un día más. Es lo que Él esperaba que experimentase su creación. Ese era el orden natural de las cosas. Vivir en milagros, porque vivir en Cristo es vivir en milagros. Era lo que Dios tenía diseñado para su creación. Claro, ahora me dirás, pero Paz, yo vine la semana pasada, ya yo escuché todo esto, llevo ya rato escuchando este tema de los milagros. Usted hizo muchas referencias la semana pasada y yo llevo rato esperando que se cumpla un milagro en mi vida y nada pasa, 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 y nada pasa. ¿Cuándo, pastor, viviré mi milagro? ¿Cuándo va a suceder aquello que tanto he estado orando, aquello que tanto esté esperando? ¿Por qué no sucede, pastor? ¿Será que a Dios le importo? ¿Sí o no que muchos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida? ¿Será que a Dios le importo? Así sea un poquito. Porque sí hay momentos en la vida en los que no es que no creamos en Dios. Creemos en Dios, claro que sí. Pero hay veces que creemos que estamos así como que escondiditos, como que fuera de su rango de visión, como que Dios está mirando para allá y nosotros andamos por la esquina de por acá y Él no se entera, no sabe. O a lo mejor pensamos, no hombre, Dios tiene que estar muy ocupado, Dios tiene que estar con los ojos puestos en los niños de África o algo así. ¿Qué va a estar mirando mi situación? ¿Qué va a estar mirando por lo que yo estoy pasando? Definitivamente a lo mejor tiene cosas más importantes que hacer. Puede ser que el creador del universo entero no tenga la capacidad de fijarse en esta sencilla
criatura. A lo mejor Dios no tiene idea del dolor que estoy pasando, que estoy atravesando, que estoy viviendo, de la angustia que tengo encima, de la discusión que tuve anoche, del problema que estoy cargando este mes, esta semana, este año. A lo mejor Dios no tiene la menor idea de la tormenta que estoy atravesando. Hay momentos en la vida que nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Hay veces que nos preguntamos eso porque nos decimos a nosotros mismos: solamente si Dios supiese, ya Él hubiese actuado, ya algo hubiera hecho si Él es bueno, ¿verdad? Solemos pensar de esa manera. Y si alguna vez te has preguntado eso y has enfrentado eso en tu vida, te tengo una buena noticia: no estás solo, no estás sola. Todos en algún momento hemos pasado por esa situación, incluso gente que caminó a la par con Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo la mañana de hoy. Veremos qué sucede en esos momentos cuando nos preguntamos: ¿será que a Dios le importo? Hoy vamos a ver uno de los milagros de Jesús, en el cual sus discípulos se encontraban en el medio de una situación sumamente complicada y se hicieron la misma pregunta. Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿será que te importa lo que estamos pasando? Así que no te sientas extraño ni extraña si alguna vez te hiciste esa pregunta. Mira, personas que caminaron con Jesús se hicieron esa pregunta. Así que vamos a ver hoy un poquito acerca de eso. Y como sabes, estamos en esta serie que hemos titulado Creo en Milagros. Hoy vamos a estar viendo la parte 2. No le hagan caso al número 1 de allá arriba. Estaba haciendo las diapositivas muy tarde, en la madrugada seguramente se me olvidó. Así que Creo en Milagros, parte 2. Y si eres de los que toma notas, ahí adjúntalo y lo coloco, y te felicito, te aplaudo que tomes notas. Es importante para recordar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Si eres de los que toma nota, puedes poner ahí como subtítulo: ¿cómo encontrar paz en medio de la tormenta? Es lo que vamos a ver esta mañana de hoy. ¿Cómo encontrar paz en medio de la tormenta? ¿Están listos? ¿Les parece si oramos? Esta se sabe la de Bob Esponja, de que sí, capitán. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor, por el aliento de vida, Padre, por tener este privilegio y la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, con un solo corazón y un solo sentir, un solo interés, Señor, que es buscar tu rostro. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, Señor. Si hay situaciones que debemos rendir, entregar, colocar en tus manos, Padre Santo, anímanos, Señor, a tomar aquella decisión, Padre, a caminar contigo en tu voluntad y ver el cumplimiento de cada una de tus promesas. Abre nuestro entendimiento, quita distracciones de delante de nosotros para poder enfocarnos solamente en tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a estar viendo esta historia que se desarrolla en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Vamos a estar leyendo un poco del capítulo 4 de Marcos. Así que si tienes tu Biblia contigo, te animo a que la abras. Si la tienes en digital, enciéndela y vamos entonces a ir leyendo juntos esta historia. Nos vamos situando ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Esta historia, a lo mejor algunos están un poquito familiarizados con ella. Es una ocasión en la cual Jesús y sus discípulos deciden cruzar al otro lado del mar de Galilea. Vamos a situarnos en ese contexto ahorita. Estamos en el segundo año del ministerio público de Jesús.
Los discípulos ya habían visto a Jesús predicar a multitudes, sanar enfermos, liberar de demonios. Ya había hecho Jesús un montón de cosas y los discípulos habían sido testigos de todas esas cosas. En uno de aquellos agotadores días, porque me da risa, hay veces que nosotros nos agotamos por estar 1 hora en la iglesia. Pero Jesús, ahí vemos en la Biblia de que había momentos en que la multitud que seguía a Jesús predicaba por horas, por horas. Así que hoy vamos a salir aquí a las 3 de la tarde. No, mentira, no. Yo también tengo hambre, así que no vamos a hacer eso así. Pero en uno de esos agotadores días de estar siguiendo el ritmo a Jesús, porque yo me imagino que era retador seguir el ritmo a Jesús, los discípulos se encuentran en una situación que los deja fuera de base. Estaba pasando algo a su alrededor que si de repente ellos tenían el más mínimo control de ellos, se salía de sus manos. Empezaron a atravesar, como lo ves aquí en esta pintura, una tormenta en medio del mar de Galilea. Lo que nos habla un poco de lo que es la vida del creyente. Porque es muy probable que todos aquí, las estadísticas me pueden arrojar que es muy probable que todos los que estamos aquí están pasando una de las 3 situaciones que te voy a decir. A lo mejor alguno de los que está aquí está entrando en una tormenta. O a lo mejor algunos de los que están aquí están pasando por la tormenta. O a lo mejor alguno está saliendo de la tormenta. ¿Sí o no? Alguna de esas 3 condiciones debe estar sucediendo en este momento en tu vida. Y yo sé que cuando hablamos de estas cosas no es el mensaje que te da ánimos a seguir adelante, porque te está hablando de una realidad. De que en este mundo hallaremos aflicciones, en este mundo hallaremos situaciones. Porque la vida en ocasiones suele ser sumamente complicada. En ocasiones podemos estar viviendo y pasando situaciones que se salen de nuestra mano. En ocasiones estamos a punto de entrar en un problema. En ocasiones estamos atravesando un problema, una situación difícil, y en ocasiones estamos esperando y comenzando a tener un poquito de oxígeno porque estamos ya saliendo del otro lado del problema que estuvimos atravesando. ¿Sí o no? Yo quiero hablar a todos los que están atravesando alguna situación que no planearon, que a lo mejor no estaba dentro de tus planes para 2026. Porque sí, ya estamos ¿no? A mitad de año, ¿eh? Ya falta poquito. Qué locura. Yo sentía de que ayer estábamos celebrando Navidad. Pero hoy quiero hablar a todos aquellos que están atravesando por algo que no planearon, que no quisieron o que no esperaron. Hoy espero que Dios hable a tu corazón y te muestre su gracia en medio de esa situación que quizás en este momento estás atravesando. Porque vamos a ver eso acerca de cómo encontrar paz en medio de la tormenta. Cómo encontrar paz en medio de la tormenta. Vamos a comenzar la lectura en capítulo 4 del Evangelio de Marcos, verso 35 en adelante. Vamos a empezar a leer juntos. Dice las Escrituras: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Eso es importante. Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Vamos a ir viendo poquito a poquito estos versos que te acabo de leer. El verso 35 nos dice, al comienzo de la lectura que estábamos viendo, para ver si me lo colocas, el que sigue. En el verso 35 dice así:
al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. ¿A qué otro lado? Quiero darte un poquito de contexto alrededor de esto. En el segundo año del ministerio de Jesús, la popularidad de Jesús era inmensa. Multitudes se juntaban para poderlo escuchar, para poder escuchar esta enseñanza diferente que daba este rabino de Nazaret. ¿Qué tiene este? Que junta multitudes. Entonces tenía gran popularidad, y en esta ocasión Jesús y sus discípulos se encuentran cruzando el mar de Galilea, en el cual de repente se desata una tormenta espantosa. Y para que entendamos un poquito, aquí en Lighthouse enseñamos de todo. La semana pasada enseñamos un poquito de ciencia, ahora vamos a enseñar un poquito de geografía y de geología. ¿De acuerdo? Nadie me bostece ahorita. Colócame el video. Mira, esto que estás viendo ahorita es el mar de Galilea. Me dirás, pastor, pero eso no se ve como un mar, se ve como un lago. Estás en lo correcto. El mar de Galilea se le dice culturalmente mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Es el lago de Genesaret, o en ese entonces conocido, después de la helenización, el lago de Tiberias. El lago tiene una forma alargada, aproximadamente de 21 kilómetros de norte a sur y 12 kilómetros de ancho. Es grande, pero no tanto. Por eso es que se le llama mar de Galilea, aunque en realidad, como lo ves, es una formación, es un lago, porque mar es aquel cuerpo de agua que se conecta con el océano. En este caso, no tiene esa conexión directa. Entonces, está rodeado, como te das cuenta, de colinas alrededor. Es como una depresión en la tierra. Está formado este gran lago y alrededor tiene un montón de colinas y montañas, especialmente hacia el este. Ahí están los altos de Golán. El río Jordán, no sé si acá lo podrán apreciar, pero es esta rayita que viene aquí y que sigue por acá. El río Jordán lo corta de norte a sur. De norte a sur. Al norte es donde está Capernaum, donde Jesús tenía su centro de reunión ahí con sus discípulos, su centro estratégico. La región que se está dirigiendo en este momento Jesús con sus discípulos es una región que se encuentra al este del mar de Galilea. Por aquí está Capernaum y es esta región de por acá, al este del mar de Galilea. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy explicándote todo esto? Porque la combinación de todos estos factores, de una cadena montañosa alrededor, una gran diferencia de gradiente de temperatura, de densidades de aire, es la receta perfecta para que en este punto siempre haya tormentas. Así que lo que estaba sucediendo en ese momento con los discípulos no era algo fuera de lo normal. Era normal que en el mar de Galilea estuviese esa situación climática, tormentas así de la noche a la mañana, porque por diferencia de temperaturas y todas esas condiciones se daba esa situación. Entonces, volvamos al contexto inicial. Después de un largo día ministrando a multitudes, si quieres pon la foto, porque después aquí se me va a marear todo el mundo porque estamos dando vueltas y vueltas en el mar de Galilea. Ya estoy viendo que ya están como que viendo para otro lado, porque después de un largo día ministrando a multitudes, a Jesús se le ocurre decirle a sus discípulos: hey, tomemos la barca y vámonos para el otro lado del lago. Los discípulos no estaban alegres seguramente con la decisión de Jesús. Digo, tú vienes de estar ministrando a multitudes, organizando gente, ahí pegándote el sol de lleno en la cabeza, y que de repente Jesús te diga en medio allí, ya tú estás viendo el reloj, uy, ya son las 5 de la tarde, ya es para cerrar la laptop, marcar tarjeta y me voy para mi casa, ¿verdad? Y que de repente Jesús te diga: no, vamos para allá, vamos para el otro lado. Lo que no era fácil, porque había que navegar un tramo de agua que era
probable que te tocase lidiar con una tormenta. Entonces los discípulos no estaban alegres con la decisión de Jesús. Sabían también otro factor, que hacia la dirección que Jesús les estaba apuntando, del otro lado, hacia la ribera del este del lago de Genesaret, en esa orilla era la región donde vivían los gentiles. Era del lado contrario de Galilea. Era la región donde vivían los gentiles, samaritanos, gente que no conocía de el Dios de Israel. El judaísmo de esa época, para que entiendas un poquito de contexto, el judaísmo de esa época aborrecía el relacionarse con gentiles. Es más, tanto era así de que culturalmente se contaban historias folclóricas, se contaban leyendas que decían que del otro lado del lago de Genesaret, en la zona donde están los gentiles, el diablo caminaba por esa tierra. Era la tierra de Satanás. O sea, eso es lo que se contaban, eso es lo que le decían a los niños chiquitos. Allá es donde al diablo se le fue la chancleta. Así le decían. Esa frase la usamos hoy en día, pero para otra cosa. Entonces evitaban a toda costa pisar ese lugar, no querían ir. Pero finalmente se suben en la barca y en lo que comienzan a navegar en dirección hacia el este, es que se desata una enorme, feroz y terrible tormenta. Lo que nos enseña algo importante de esta vida. Y aquí tal vez te voy a destrampar cualquier ilusión y dirás, ¿para qué vengo a la iglesia? Porque hay una realidad que tenemos que entender. Seguir a Jesús no nos exime de pasar por tormentas. Si te lo vendieron como que, hey, venir a la iglesia, entregarle a tu vida a Jesús, ahí se acaban todos tus problemas. Uy, te lo vendieron mal. Ve a la Codeco, exige tu recibo. Te lo vendieron mal. En muchos casos, cuando comienzas a seguir a Jesús, ahí es cuando comienzan tus problemas. Jesús mismo nos habla de esta realidad. En Juan 16:33 dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es inevitable que en este mundo pasemos por situaciones que nos superen. Es inevitable pasar por tormentas en este mundo. Porque en este mundo encontraremos pruebas, encontraremos tristezas, pero en medio de todo eso podemos estar seguros que en todas esas cosas ya Cristo tiene la victoria. Amén. Entonces, están los discípulos de Jesús en medio de una tormenta y están aterrados, están muertos del miedo. Se sentían completamente indefensos. Tú sabes lo que es estar en una lanchita chiquita y que tengas alrededor tuyo una tormenta así moviendo el barco y tú solamente ves agua a tu alrededor. Eso debe dar miedo, Fred. Si eres de los que sí han nadado en medio del mar y eso, mis respetos, Fred, pero a mí sí me daría miedo. Entonces, cualquier sensación de control que podían haber tenido sus discípulos, porque ahí estamos en esta barca, está bien construida, de buena madera, la está navegando Pedro, él sabe de navegar, el man es marinero, estamos bien. Pero en lo que empiezas a ver una megatormenta delante de ti, uy, se te aguan los helados. Cualquier sensación de seguridad se va totalmente por la borda, literal. Entonces estaban aterrados. Al igual que muchos de nosotros podemos estar en una situación que nos supera. Puede ser que hoy estés atravesando por eso mismo. Estás atravesando por algo que se está saliendo de tus manos, saliendo de tu control.
A lo mejor estás viviendo hoy en día algo que no buscaste vivir, que no buscaste atravesar, pero que lo estás viviendo. Lo estás viviendo, lo estás atravesando. Verso 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Me encanta ver a los discípulos actuando como personas reales, porque seamos honestos, cuando pasamos por situaciones así también se nos antoja gritarle a Jesús: ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿No te importa lo que estamos viviendo? Porque si te importa, así sea un poquito, Señor, ya hubieras hecho algo. Si tú eres poderoso, ya hubieras hecho algo. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Seamos honestos. Excelente, me encanta que aquí la gente es honesta y no me hace sentir raro yo solamente aquí alzando la mano. Hay veces que hemos estado delante de Dios y le hemos dicho: Señor, si te importa, no hubiera perdido mi trabajo, no me hubieran despedido, Señor. Si te importa, no estaría batallando, Señor, con esta depresión que me está matando. Si te importa, aunque sea un poquito, Señor, mis hijos no estarían pasando la dificultad que están pasando en la escuela. Señor, si te importase, si sea un poquito, me ayudarías, Padre, a salir de estas deudas. Señor, compré chance y billete y no ha salido todavía el número de la lotería. Yo te lo prometí, Padre. Yo te dije que si salía, yo iba a diezmar. Jesucristo, eso no pasa aquí, eso no pasa aquí. Pero de verdad yo he visto a gente orar por eso, y agarrando el billete, el chance, y que: Señor, esto lo pacto contigo. Cristo Jesús. Señor, si realmente te importo, mis papás jamás se hubieran divorciado. Si realmente te importo, Señor, mi matrimonio no estaría atravesando el problema que está atravesando. Si realmente te importo, Señor, mi salud no sería un desastre. Dios, si realmente te importo, hubieras hecho algo. ¿Sí o no? Es lo que nos preguntamos cuando estamos en medio de una tormenta. Nos preguntamos si a Dios realmente le importo, si Dios realmente sabe por lo que estoy atravesando. Y hoy quiero hablar a tu vida y animarte con esto. Hoy quiero hablarte de dos cosas que debemos tener presentes, que debemos recordar en medio de una tormenta. Y son las siguientes. La primera de estas dos cosas, número uno, dos cosas para recordar en medio de una tormenta. Número uno, estás con su presencia. Estás con su presencia va contigo. Y número dos, estás por su propósito. Vamos a ver eso más adelante. Pero la primera cosa que quiero que estés seguro, que estés segura cuando estés atravesando una tormenta, y si ahora estás atravesando una tormenta, es que tengas muy presente que en medio de la tormenta estás con su presencia. Amén. Mira lo que dice el verso 38 que leímos hace un momento. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Date cuenta de algo, porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo que estaba pasando, lo que estaban atravesando los discípulos, la tormenta. Todos estamos aterrados por esa tormenta, pero ninguno realiza en su mente a este punto de la historia que quien tuvo la gran iniciativa de navegar en ese momento por el mar de Galilea para cruzar al otro lado fue Jesús. Fue Jesús. Jesús fue el que tuvo la maravillosa idea. Jesús fue el que le dijo: hey, crucemos al otro lado. Y es Jesús
El que también en medio de la tormenta está durmiendo tranquilamente. Es más, me encanta que la Biblia sea tan específica porque dice que tenía la cabecita recostadita en una almohada. Yo no sé si alguna vez tú has visto, bueno, en Discovery Channel o algo así, que estos videos de barcos pesqueros y de lanchitas y de todo eso, o si viste de Chosen y viste que cómo eres que la barca de Pedro. Ni siquiera en esos contextos tú ves que hay una almohadita y una camita ahí en la esquinita. ¿Verdad que no? Pero yo no sé de dónde rayos Jesús sacó una almohada. Bueno, es Jesús. Ojo. Una almohada ahí. Jesús sacó una almohada. A lo mejor la venía cargando. ¿De qué estaba hablando? Se me fue el video. Perdón. La almohada de Jesús. Se está durmiendo. Sí, Jesús estaba dormidito. Jesús estaba dormido y estaba tranquilo con una almohada durmiendo en la barca. Hay momentos en los que nos enfocamos tanto en el qué de la tormenta que nos olvidamos del quién en la barca. A veces que nos enfocamos tanto en lo que está pasando a nuestro alrededor que olvidamos quién está al lado de nosotros. Y con esto quiero que tengas esto muy presente en tu corazón. El quién es más poderoso que el qué. Quien está contigo es más poderoso que lo que estés atravesando. Quien está contigo es más poderoso que la situación que en estos momentos te está superando. El quién es más poderoso que el qué. Porque Jesús está contigo. Y jamás te ha olvidado. Jamás. Dios en su palabra ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y aquí tengo nada más un par de versículos para poder mostrártelo. Deuteronomio 31:6 dice así: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Mira lo que dice Josué 1:9, dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Salmo 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Mateo 28:20 dice: enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El Señor está contigo. El Señor está contigo siempre. El Señor está contigo siempre. No te enfoques en el qué de la tormenta. No te enfoques demasiado en el qué de la tormenta. Más bien, enfócate en el quién. Porque hay veces que cuando estamos tan enfocados en el qué, se nos olvida quién está en la barca. Se nos olvida quién está con nosotros. No dejes que la presencia de una tormenta te haga olvidar la presencia de Dios. Voy a repetirlo. No dejes que la presencia de una tormenta te haga olvidar la presencia de Dios. Porque Él está contigo. Él está contigo. Él siempre está contigo. Si alguna vez te han roto el corazón, Él está allí contigo. Si te despiden del trabajo, si llega la carta esa de despido, ahí viene quién está contigo. Él está contigo. Si no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando y estás allí refunfuñando, Él está contigo. Si recibes esa llamada en medio de la noche con ese diagnóstico o esa mala noticia que no esperabas recibir, Él está contigo.
Él está contigo. Dios está contigo, no te fallará ni te abandonará. Él está contigo. Dios en su palabra jamás prometió que no pasaríamos por tormentas. Pero ¿sabes lo que sí prometió? Que estaría contigo. Que estaría contigo. Que estaría contigo en medio de la tormenta. Que estaría contigo en medio de la prueba. Que estaría contigo en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Que Él estaría contigo. Si hoy estás pasando por algo de lo que acabo de mencionar, recuerda que en medio de la tormenta Él está contigo. Número 2. En medio de una tormenta, recuerda que estás en ella por su propósito. ¿Cómo así, pastor? No sé si ponerme feliz por esa noticia o ponerme triste. Pero es una realidad. Estás en medio de la tormenta por su propósito. Te recuerdo nuevamente. ¿Quién tuvo la idea de cruzar al otro lado? Jesús. Jesús fue el que propuso y vamos al otro lado. En otras palabras, los discípulos no estaban en medio de aquella tormenta porque estaban fuera de la voluntad de Dios, porque habían metido la pata, porque habían hecho lo que no tenían que hacer. No, estaban en medio de la tormenta porque estaban en medio de la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Y sé que parece extraño, ¿verdad? Porque pensamos que cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, todo tiene que ser hermoso, perfecto y no pasar absolutamente nada. Pero la realidad a veces es un poquito diferente. A veces atravesamos tormentas porque estamos en medio de la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿por qué Jesús hizo que sus discípulos entonces pasaran por esa tormenta? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué paz? También para yo entender por ahí mismito, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Y sabes la respuesta que tengo para eso? No sé. No sé. ¿De verdad esperas entender por qué Dios hace las cosas? Te vas a frustrar. Te vas a frustrar como no tienes idea. No sé por qué Jesús actuó de esa manera. No sé por qué Dios lo hizo pasar por una tormenta. Pero sí te puedo decir lo que sí sé. Y lo que sí sé es lo siguiente. Isaías 55:8 dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginar. No sabremos muchas veces por qué Dios hace las cosas y cómo actúe, de qué manera actúa. Imposible saberlo muchas veces. Pero lo que sí podemos saber es que nos ama tanto, de que todas las cosas que pasan en tu vida obran para tu bien, para aquellos que lo aman. Amén. ¿Por qué Jesús hizo que sus discípulos cruzaran aquella tormenta? Podemos hacer conjeturas. Podemos de repente tirar línea y pensar que, bueno, a lo mejor habría algo que tenían que aprender en medio de la tormenta y que no podían aprender en la seguridad de la orilla. A lo mejor es por lo que estás atravesando una tormenta hoy en día. A lo mejor hay cosas que estás viviendo hoy porque solamente viviéndolas es que podrás experimentar lo que Dios tiene para tu vida. A lo mejor Dios tiene que llevar tu barca a un punto donde absolutamente la batería se está muriendo. A lo mejor Dios te está llevando a un punto en tu barca
en el que la situación sea tan al límite que no puedas más que depender total y completamente de Él. Algo tenían que aprender los discípulos en medio de la tormenta que no podían aprender en la seguridad de la orilla. Algo. Mira, las cosas en la vida no suceden por el simple hecho de que sucedan. Sería demasiado inservible. Hay cosas duras que pasan en la vida, pero créeme, todo tiene un propósito. Detrás del dolor hay propósito. Quiero compartirte una pequeña historia. Y era algo que yo tenía esperado compartir ya hace tiempo, pero bueno, Dios nos sorprende y sabe por qué hace las cosas de la manera en la que las hace. Año 2010. Me estoy tirando para atrás. Septiembre exactamente. El mes de mi cumpleaños. 15 de septiembre, ya lo notan ahí. Septiembre de 2010. Mi papá, aquí presente, tiene cita con el urólogo. Le habían detectado unas piedras en el riñón. Iba a ser simplemente un procedimiento que le iban a tomar su chequeo, sus placas, su CAT, para revisar todo para el procedimiento. Pero el doctor nota algo allí un medio extrañito. Y cualquier cosa me corriges, ¿no? La historia. Y lo que era mi tía y mi abuela insisten en que le hagan la radiografía por contraste para poder saber exactamente qué es lo que veía él medio extraño. Él lo estaba dando por sentado de que debe ser ahí algún defecto en la imagen, tranquilo. El diagnóstico sale y la noticia que le dan a mi papá es que tiene un tumor que es 2/3 del tamaño del riñón. Enorme. 2/3 del tamaño del riñón. Y le dicen, te tenemos que operar. Una semana antes de lo que era mi cumpleaños, que era el 15 de septiembre. Le programan la operación para el 16 de septiembre. A mí me dio igual la fiesta, lo que fuese, la reunioncita, me daba totalmente igual. Yo solamente le pedí al Señor, si tú quieres de verdad sorprenderme, cuida de mi papá, que la operación sea un éxito. Te lo pido, Cristo. Y ahí nos enfrascamos en oración como no tienen idea por la salud de mi papá. 16 de septiembre del 2010 lo operan. Y en el 2010 el procedimiento médico, el más top que se podía hacer en ese momento era removerle todo el riñón. Hoy en día la tecnología ha avanzado bastante, pero en ese entonces era removerle todo el riñón. Y aún así teniendo el temor de que el tumor, el CA, se hubiese regado, porque ya era demasiado grande. Para hacerte la historia corta, le remueven el riñón por completo a mi papá y aquí viene el primer milagro. El tumor estaba encapsulado, no se regó ni un poquitito. Dios le da una oportunidad de vida a mi papá. Celebramos lo máximo, wow, increíble. Y desde ese momento, desde el 2010, mi papá estaba viviendo con un solo riñón. Y claro, nos molestaba a mí y a mi hermano, nos decía, ahí yo tengo 2 de repuesto. Pero ¿qué sucede? Ahí esa era una historia bella y hermosa de cómo Dios tiene la capacidad de cubrirte en medio de la tormenta. Porque, ojo, no es que el cáncer desapareció, sino que cubrió la vida de mi papá durante ese proceso y a través del esfuerzo de médicos pudieron remover ese cáncer. Dios fortaleció la vida de mi papá y de mi familia durante ese entonces. ¿Pero qué sucede? 13 años después. 13 años después. Durante una revisión normal, de rutina, corriente, le diagnostican un segundo tumor a mi papá, ubicado encima del único riñón que le quedaba.
Yo sé que cuando le diagnosticaron eso a él estaba siendo fuerte. Porque si es algo que yo respeto y yo reconozco a mi papá, es que yo a él jamás lo he visto derrumbado. Yo jamás no lo he visto a él llorar por algo que esté atravesando y que esté pasando. Jamás. Pero esa noche me contaron al día siguiente que después del diagnóstico mi papá llega a la casa, sale del carro y lo único que pudo hacer es arrodillarse en el piso de la cocina y por 1 hora llorar como un bebé y preguntarle a Dios por qué estaba pasando lo que estaba pasando. No tiene idea lo duro que fue atravesar eso. Yo sé que yo le decía a mi papá, tranquilo, que te saquen ese riñón, tienes 2 de repuesto. Yo te doy 1, no te preocupes. Y el Señor solamente me decía, hijo, yo no quiero desmejorar tu calidad de vida. Yo salgo de esto adelante, sí o sí. Y de ese momento en adelante, cuando le dan el diagnóstico a mi papá, él, por intervención divina, recibe un mensaje de parte de alguien que le aconseja y le dice, Toño, apégate mucho al Señor. Mi papá no venía a la iglesia en ese momento. Quiero hacerte la colación. Apégate mucho al Señor y tú repite todos los días lo siguiente: Jesús, en ti confío. Y antes de entrar al quirófano, él estando con la batita ahí a punto de entrar, él me cuenta después que lo único que había en su cabeza era: así llegué y así me voy. Jesús, en ti confío. El tumor no estaba ubicado en un lugar muy... Estaba justo pasando por una arteria importante del riñón, ¿verdad? La parte que baja. Y solamente era con robot, con el robot Da Vinci, que está en el, en el hospital. Tenía 1 semana de que habían instalado el sistema. No había sistema ese para operarle. Ajá. Y apareció ese de ella. Tenían 1 semana de haberlo instalado. Y ajá. Porque había una situación. No, tranquila, ya estoy terminando. Y había una situación con Suntrax de que estaba cerrado Panamá por todos lados. No sé si te acuerdas de eso que pasó en el 2023. Y lo ingresan pues en el Panama Clinic. Y la operación fue un éxito. Nuevamente el tumor estaba encapsulado. Y ahí donde ustedes lo ven, ese señor solamente tiene un cachito de riñón. Un cachito de riñón. Y él es un milagro andante. Y estoy seguro, porque lo estoy viviendo hoy en día, que lo que mi papá experimentó ahí en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la ausencia, en medio del temor, en medio de la duda, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, no lo hubiera podido aprender en la seguridad de la orilla. Porque de ahí en adelante, yo te digo, ni en mis más locos sueños yo me hubiera imaginado que mi papá me hubiese dicho: hijo, de ahora en adelante quiero caminar con el Señor. Voy el domingo a la iglesia. Papá, me llenas de alegría, me llenas de orgullo. Eres un gran papá y de verdad que le doy gracias a Dios por tu vida.
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros siempre. Bueno. Bueno, continúo porque si no después aquí vamos a poner súper sentimentales y aquí no terminamos. Bueno, Marcos 4:39 dice así: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Quiero que notes algo. Jesús no se puso a argumentar con la tormenta, ni a migajearla a la tormenta. Dice que, ay, por favorcito, tormenta, vete de aquí. No. Él simplemente le dijo: te callas. Te callas. Silencio, te callas. No estoy callando los de allá atrás porque entonces dice que te callas. Silencio. Silencio. Es lo que le dices a tus hijos cuando a la tercera no hacen caso, ¿verdad? Ya tú sabes de que Y sabes, lo que a mí más me sorprende de este punto de la historia es la figura de Pedro. Porque recuerda que de todos los discípulos que estaban allí, el que más debía tener conocimiento de navegación, de estar en una barca, era el que pescaba, ¿no? Pedro, un pescador experimentado, él además tenía varios barcos de pesca. Todos los pescadores que vivían en esa área, es más, pescaban de esas mismas aguas. Así que para Pedro eso tuvo que haber sido algo de rutina, de rutina. Pero aún así, lo único que podía ver Pedro en ese momento era la tormenta. Pedro tenía algo que aprender en ese momento. Pedro tenía que aprender algo en medio de esa tormenta. Y podemos verlo más adelante en una de sus cartas. Primera de Pedro 5:7 dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. En otras palabras, a Dios le importas. A Dios le importas. Este versículo es sumamente curioso porque, ¿sabes? En el griego original, la palabra pongan, o más bien poner, que está ahí al comienzo de este versículo, es la palabra en griego que se llama epiripto. Epiripto, que significa arrojar, poner encima. Y en otras traducciones significa descargar un peso que ya no quieres cargar. Es más, esa palabra, porque aquí viene lo curioso de esa palabra, solamente aparece una segunda vez en la Biblia. Y exactamente en el Evangelio de Lucas, cuando relata el momento en el que los discípulos le colocan sus mantos encima del burro que está a punto de montar Jesús para su entrada triunfal a través de las puertas de Jerusalén. Qué curioso, ¿verdad? Que esa misma palabra sea utilizada en el contexto de poner las cargas que llevas sobre algo, o en este caso Jesús con el burro, un animal que estaba diseñado para cargar, y en ese momento para ser montado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, su entrada triunfal a Jerusalén. Es la misma palabra que Pedro utiliza al decir: pongan tus cargas en el Señor. En ambos casos es una invitación
para colocar aquello que te pesa en las manos de quien lo puede cargar, en las manos del Señor. Voy a llamar a que David vaya pasando aquí un momentito, porque siento en este momento que Dios nos está llamando a que dimensionemos lo que es colocar nuestras cargas encima de Él. El mundo en el que vivimos suele darnos algunos consejos que, te digo la verdad, no son muy buenos que digamos. Cuando estás cargando algo pesado, ¿qué es lo que suele invitarte a este mundo a decirte? Suéltalo. Suelta esa preocupación. Suelta esa preocupación. Y sabes, muchas veces cuando actuamos de esa manera, ay, suéltalo. A lo mejor no es la mejor idea. Simplemente soltarlo. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy en un gimnasio haciendo bench press, así, alzando las pesas así, y ya estoy en un punto que ya no puedo más, que ya estoy así, que me tiemblan las manos y todo, y que ya estoy, ya no puedo, y que se me acerque alguien al lado y me diga, suéltalo. ¿Qué me va a pasar? De ahí derechito al cuarto de urgencia, ¿sí o no? Esternón fracturado, ¿verdad? De todo. Suéltalo. Suena bonito, ¿verdad? Pero en esa ocasión no es lo más inteligente hacerlo. ¿Qué es lo que recomiendan cuando uno ya está en un punto de que no puede cargar más algo? ¿Qué es lo que te recomiendan en el gimnasio cuando estás en una situación así? Que venga alguien y que agarre el peso, ¿verdad? Que se lo transfieras. No te dice simplemente, suelta el peso ese y que te caiga en el pecho con todo. No. Colócalo en manos de alguien que pueda ayudarte a cargarlo. En este caso, en el caso de Pedro, colócalo en las manos de Dios. Amén. Lo que sea que el día de hoy te esté manteniendo ansioso, te esté manteniendo ansiosa, aquello que no te permite, no te deja dormir, no te deja descansar, ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Relaciones, situaciones de la familia, con tus hijos, situaciones en las finanzas, situaciones de salud en el trabajo, ponlo en las manos del Señor. Descansa en Él, descansa en Él. Transfiere el peso, todo el peso de tu ansiedad en manos de Dios. Porque Él te ama. Él te ama más de lo que jamás habrás podido imaginar. Él es bueno. Pastor, pero ¿no es como algo un poquito irresponsable pasarle a Dios mis problemas y que sea Dios el que se esté encargando de todo? Depende. Porque si realmente crees que Dios es capaz de lidiar con ello, no es algo irresponsable, sino algo poderoso. Porque estás confiando en su palabra, estás confiando en sus promesas. Pedro no estaba convencido al comienzo, tenía miedo de la tormenta que estaba al horizonte. Hasta que vio con sus propios ojos la autoridad que había en Cristo Jesús, que con una sola palabra
le habló a aquella situación que estaban atravesando y calmó toda la tormenta. Solo bastó una palabra para que la tormenta se calme. Quiero recordarte esta mañana: no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Recuerda que en medio de la tormenta también estás con su presencia, y que en medio de la tormenta estás por su propósito. A Dios le importas. A Dios le importas. Le importa cada pequeño detalle de tu vida. A Dios le importa tu aflicción, le importa tu angustia, le importa. Él se acerca a aquellos de espíritu afligido. A lo mejor te has sentido en algún punto de tu vida rechazado, rechazada por muchos, pero jamás rechazado por Dios. Él no se aparta de ti ni por un instante. Él siempre está por ti y para ti. Él siempre es bueno. A lo mejor en este momento estás a punto de entrar en una tormenta. Sabes que al horizonte viene algo difícil que tienes que afrontar de aquí a que termine el año. O a lo mejor en este momento estás en medio de la tormenta, sacando el agua de la barca porque no sabes ni para dónde agarrar. O a lo mejor te sientes agotado porque acabas de batallar con tanto, saliendo al otro lado de la tormenta. Porque vivimos en un mundo caído, dominado por el pecado. Pero la buena noticia es que aquel quien hizo que la tormenta callara es el mismo que hoy tiene el poder de callar y disipar el peso de cada una de nuestras faltas, de cada uno de nuestros pecados. Es quien sana nuestra enfermedad. Es quien restaura nuestro corazón afligido. El que nos da gozo en medio de la prueba, esperanza en medio del dolor. Es quien un día vendrá nuevamente por su iglesia. Pero mientras lo esperamos, ¿sabes lo que hacemos? Nos reunimos en esta barca llamada la iglesia del Señor. Nos reunimos aquí cuando la tormenta está en el horizonte, cuando situaciones pueden venir. Siempre hay un lugar que puedes acudir y llamar tu casa, porque en su presencia estamos seguros, aún en medio de las tormentas.